¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa semanal. Para mí es una bendición poder saludarlos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio acerca del principio del servicio. Pero antes de entrar en detalle, voy a dejarlos con un segmento dedicado a la mujer con nuestra amiga Maribel Valle. Así es que disfrute este segmento y luego continuamos. Gracias. Saludos a esta preciosa audiencia, que Dios les continúe bendiciendo. Mi nombre es Maribel Valle y estoy aquí para una vez más hablar del Señor, de su palabra, y hemos titulado este segmento Reiniciando el 2018. La palabra reiniciando es debido a que muchas veces nosotros traemos desde hace meses atrás, específicamente 12 meses, sueños, planes, metas que queríamos hacer, pero no se han dado. Entonces, este segmento va dirigido a ti, amiga, que no has podido cumplir con esas metas debido a que no has tenido una estrategia correcta. Yo te voy a pedir, por favor, que tomes papel y lápiz y estés pendiente, porque vamos a estar hablando de varios puntos de mucho interés para ti. Por lo primero, quiero decirte que Dios tiene planes muy buenos para ti para este nuevo año. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan los médicos, los amigos, las personas negativas de ti. Dios tiene planes para ti este año de bendición. En Jeremías 29 aparece que el Señor tiene planes para tu bienestar y no para tu mal, a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Eso es lo que quiere el Señor para ti, darte esperanzas, amiga. También te quiero decir a ti que estás sintonizando ahora mismo y dices, pero ¿qué tiene que ver todo eso con mi vida? ¿Cómo yo puedo pedirle también a Dios que entre en este nuevo año junto conmigo? También te quiero hablar a ti, amiga, porque Dios tiene planes también para ti. Y fíjate, hay una promesa hermosa en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, aquí hay 4 puntos importantes. Y esto va también para ti, hermana, que tú también, que tienes amigas, que tienes hijos que no conocen al Señor. Anota estos puntos que están en Juan 3:16, que es primeramente el amor que Él nos tiene. Segundo, Él dio a su Hijo Jesús. Tercero, cuando tú crees, vas a recibir la promesa. ¿Cuál es la promesa? De que vas a vivir. Entonces vamos a empezar diciendo que Dios te ama. Y para este nuevo año, Él quiere invitarte a ti para que tú le sigas, para que tú conozcas más de Él. ¿Cómo puedes hacer eso? Leyendo su palabra, orando, manteniéndote en contacto con el Señor. Y tú, querido amigo, quiero decirte que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y que Él te ama. Y te ama con un amor eterno. Y Él no solamente te ama a ti por eso, sino también por una promesa que Él hizo a nuestros antepasados. Y Él quiere cumplirla y darte ese amor. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesús. Pero nosotros tenemos que entender que Jesús no tuvo pecado. A diferencia de nosotros, que nosotros somos pecadores, tendemos a pecar, a hacer las cosas mal. ¿Verdad que sí? Muchas veces andamos mintiendo, andamos haciendo cosas que no son las que le agradan a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús vino a este mundo, pero Él no tuvo pecado. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, nos regaló a Jesucristo. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:18, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó en una vida espiritual. Entonces, hay un contraste muy grande entre Jesús y nosotros, que somos pecadores. Y Dios mantiene una postura con respecto a eso. Y está en Hebreos 12:14, donde dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, nosotros vamos a depender de esa promesa de Juan 3:16. ¿Por qué? Porque Jesús nos amó, porque Dios nos amó, porque dio a su Hijo. Y entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Esto lo vamos a estar hablando en el próximo segmento, donde tú vas a conocer un poco más acerca de ese Dios de amor, de las cosas grandes que tiene para ti. Yo quiero pedirte que sintonices la próxima programación y de esta manera vamos a conocer un poco más. Y te quiero decir de que Dios te ama, tiene planes para ti y a ti, amiga, Él quiere salvarte. Amén. Dios les bendiga y hasta nuestro próximo segmento. Ya estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros. Hay dos palabras que quiero enfatizar en el estudio que vamos a comenzar el día de hoy y es la palabra fama y sirviente. Son dos palabras que yo creo que es muy importante estudiar un poco más de cerca lo que significa, porque yo creo que tiene importancia en nuestra vida espiritual en este mundo. Por ejemplo, la palabra fama o alguien famoso es alguien que es reconocido por la gente, alguien que atrae la atención de los demás y también puede atraer la atención de los medios de comunicación. Y luego pues está la otra palabra, sirviente. Sirviente es alguien que sirve o alguien que está al servicio de otros. Ahora, lo importante es ver que la palabra fama no es mala. Por ejemplo, en Esther capítulo 9, versículo 4, dice así: Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real. Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. Nos damos cuenta de que Mardoqueo llegó a ser una persona famosa por el servicio, por el trabajo que él estaba llevando a cabo. Y también en Proverbios capítulo 3, verso 4 dice así: contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Note qué interesante, lo vuelvo a leer, dice: contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Y luego en Lucas capítulo 4, verso 14, hablando de Jesús, dice así que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Eso nos enseña a nosotros que la fama en sí no es mala. Al contrario, la fama yo creo que nos ayuda a nosotros a llevar el evangelio más allá de nuestras capacidades humanas. Yo creo que eso nos abre puertas para que nosotros podamos ser de bendición para mucha gente. Una persona reconocida es una persona que es escuchada por los demás, pero una persona que no es reconocida, probablemente nadie le ponga atención. Entonces, viendo esto, yo creo que hay un balance que nosotros debemos alcanzar. Ahí es donde entra el principio del servicio. Por eso fue que le llamé a este estudio así, porque la idea es que nosotros alcancemos el balance que hay entre la fama y el servicio. Si nosotros aprendemos el principio del servicio, yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problemas cuando Dios nos abra puertas, cuando Dios nos dé más de lo que tenemos y podamos tener cierta fama o cierto reconocimiento entre las demás personas. Ahora, note lo que hizo Jesús. Jesús había aprendido el principio del servicio. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando uno no aprende el principio del servicio? Uno se dedica nada más a buscar la fama. Uno se dedica nada más a buscar la atención de los demás. Entonces, ahí es donde está el problema, porque se desvía la atención, se desvía la mirada del Señor y uno comienza a ver lo demás allá afuera.
Ahí es donde está el peligro, pero si nosotros notamos y estudiamos un poco más de cerca la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya nos dimos cuenta que Él tuvo fama y de hecho hoy en día se sigue hablando de Él. ¿Por qué? Porque Él fue una persona famosa. Mateo capítulo 20, verso 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, Jesús sabía a lo que venía. Él sabía balancear bien lo que es el servicio y la fama. Y yo creo que si hay algo que nosotros debemos imitar y a la vez aprender de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente alcanzar ese balance. Ahora alguien dirá que tiene que ver esto con nosotros, que tiene que ver esto con nuestro diario vivir. Más adelante yo le voy a dar la razón por qué estoy hablando de esto. Porque hay dones espirituales disponibles para nosotros. Y de hecho hay muchas personas que ya están disfrutando de estos dones, de estas capacidades espirituales que da el Señor. Y sin embargo, en vez de usarlos bien, en vez de que sean una bendición para su vida y para la vida de los demás, se convierte en un obstáculo. Pero eso vamos a verlo más adelante. Ok, entonces Jesús había aprendido bien el principio del servicio. Ese mismo texto de Mateo 20, versículo 28, en otra traducción dice así de esta manera. Yo, dice él, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. En otras palabras, Jesús nunca perdió el enfoque cuando alcanzó la fama. Eso es lo que pasa hoy en día con nosotros. En nuestras iglesias, en la comunidad cristiana, nosotros podemos ver de cómo las personas, especialmente la juventud, tiene esa hambre por la fama, tiene esa hambre, esa sed para ser reconocidos por los demás. Y quizás no haya nada de malo en eso, pero cuando la persona se enfoca nada más a buscar eso, a buscar el reconocimiento, a buscar la fama, para que otros lo saluden, para que otros lo sigan nada más así por así, ahí es donde está el problema. Pero si nosotros aprendemos el principio del servicio, como dijo Jesús, yo vine para servir. Dice él, yo no vine para ser servido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros en esta vida tenemos la responsabilidad de servir en diferentes áreas. Eso también lo voy a hablar un poco más adelante. Si no logro cubrir todo esto en este programa, en los próximos programas estaremos abundando. Así es que esté pendiente de todo esto. El principio del servicio es la base para balancear nuestra vida ministerial y material. Cuando nosotros aprendemos y sabemos que nuestro llamado es servir en el reino de Dios, somos sirvientes, eso nos ayuda a nosotros a balancear. Dirijo esta parte del estudio a los que predican, a los ministros, a los pastores, a los que cantan, a los músicos, a todas aquellas personas que tienen la oportunidad, tienen el privilegio de ministrar desde un púlpito y tienen el privilegio de llegar a muchas personas. Es importante mantener este balance, porque si no mantenemos este balance, como se dice vulgarmente, se le puede subir el humo a la cabeza y allí es donde está el problema. Hay que tener cuidado, hay que balancear. Entonces el principio del servicio es la base del balance ministerial, a recordarnos siempre que hemos sido llamados para servir. Hemos sido llamados para servir a los demás. Así lo hacemos en un púlpito,
detrás de un púlpito, lo hacemos en un escenario, en cualquier lugar, nosotros seguimos siendo siervos, seguimos siendo sirvientes en el reino de Dios. Otro punto importante, el principio del servicio nos recuerda que la gloria es de Dios. Nunca la gloria es de nosotros. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque estoy poniendo una base de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Dios quiere utilizar tu vida. Dios quiere utilizar tu iglesia para llevar el evangelio a multitudes, para llevar el evangelio a más personas. Dios quiere alcanzar a más personas. De hecho, hay 9 dones o 9 capacidades especiales que menciona la Biblia que están a disposición de la iglesia. El Señor lo dejó ahí con un propósito para que nosotros lo usáramos. Pero sin embargo, casi no se ven esas manifestaciones del Espíritu Santo. Es porque no hemos aprendido el principio del servicio. Entonces, cualquier persona que llega a tener un don, por ejemplo, el don de sanidad, si no ha aprendido el principio del servicio, eso puede causarle mucho daño en la vida espiritual. Entonces esa persona ya se siente importante, se siente esencial, se siente que está más cerca de Dios que los demás, se siente más santo que los demás. Entonces ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque no se ha aprendido el principio del servicio. Y por eso es que estoy poniendo esta base, porque yo estoy seguro que Dios va a utilizar su vida de una manera especial. Usted que me está escuchando, usted que está pendiente de nuestro programa, Dios tiene planes para usted. Dios tiene propósitos. Dios ha puesto a su disposición dones y capacidades especiales para que usted los desarrolle y los utilice correctamente. Muy bien. Entonces, el principio del servicio nos recuerda que la gloria es de Dios. Dios no tiene problemas con la fama. Dios puede darle la fama a usted, puede darme la fama a mí, pero la gloria es de Dios. Dios no comparte su gloria porque Él es único. Y si nosotros, mis amados, nos mantenemos en esa área, nos mantenemos con humildad, nos mantenemos practicando el principio del servicio, yo creo que vamos a llegar lejos. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios para nosotros. Ok, otro punto. El principio del servicio nos ayuda a descubrir nuestro propósito en la vida. Algunos dirán, bueno, es que yo no sé para qué sirvo, yo no sé para qué Dios me trajo a este mundo. Hay personas que se preguntan, ¿cuál será el propósito para mí? Una de las maneras de descubrir ese propósito es precisamente el principio del servicio. Hay que ponerse a servir, hay que ponerse a atender a los demás, hay que atender a las personas necesitadas, hay que siempre estar dispuesto a hacer el bien, siempre hay que estar dispuesto a hacer lo correcto. Entonces, mientras uno más sirve, y cuando hablo de servicio, no me estoy limitando nada más servir en la iglesia o servir en una congregación o servir en el evangelio o en cualquier otra área espiritual, sino que también me refiero a todo lo que tenga que ver con servir. Servir a la comunidad, servir a la familia, servir a los demás, siempre ser atento. Yo me sorprendo que todavía hay gente atenta en medio nuestro. Hay gente prestando atención a ver quién necesita ayuda. Si uno ve a un anciano cruzar la calle y está que no puede llegar al otro lado, yo me sorprendo que todavía hay gente de corazón, de servicio, y toman la mano de estos ancianos y los ayudan a cruzar la calle. Los ayudan a dirigir. Si hay alguien nuevo en la comunidad, nuevo en el pueblo, no conoce, se ve que anda perdido. Qué bueno que hay alguien con el espíritu de servir y decir, ¿en qué te puedo servir? ¿Estás perdido? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas dirección?
necesitas que te guíe. Ese también es el tipo de servicio que Dios anda buscando. Ese espíritu que si nosotros lo propagamos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, estoy seguro que nuestros pueblos se van a transformar, nuestras comunidades se van a transformar, porque el principio del servicio es lo que nos ayuda a nosotros a descubrir el propósito en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios ama al que sirve. Dios siempre honra al que sirve, al que busca hacer el bien, al que busca honrarlo a Él. Porque si aprendemos algo de Jesús, fue servir. Él dijo, yo vine a servir. Dijo Jesús, yo no vine para ser servido, y de hecho Él no buscó ser servido por los demás. Él todo el tiempo sirvió a la gente en lo espiritual, sirvió a la gente en lo material, sirvió a la gente en todas las áreas. Por lo tanto, nosotros, aun cuando usted diga, bueno, es que yo no voy a ninguna iglesia o yo no me reúno en ningún lugar, eso no le quita el privilegio a usted practicar este principio, porque este principio es para todos. Y el día que usted venga con el conocimiento de la verdad, usted ya va a tener un corazón preparado para servir, y allí es donde Dios puede utilizar su vida, puede llevarlo a usted a un lugar grande, porque Él sabe que usted no se va a desviar. Ese es el problema. Muchas personas que logran alcanzar un ministerio, entonces ya se sienten tan importantes al punto que desvían su mirada del Señor. Se les olvida que somos sirvientes en su obra. Entonces ya la fama viene y el reconocimiento viene, y cuando venimos a ver, se llenan de orgullo y se vuelven arrogantes. Y Dios no comparte la arrogancia. De hecho, Dios rechaza la arrogancia, pero sin embargo dice que Él ama la humildad, ama a una persona que busca hacer el bien. Entonces ya dijimos que el principio del servicio, es la base del balance ministerial. También nos recuerda que la gloria es de Dios. Todo lo que nosotros logremos hacer, sea a través de un mensaje, una enseñanza, un programa radial, un programa televisivo, un ministerio musical, un ministerio de intercesión, un ministerio de sanidad, pastorado, obispado, llámese como se llame, el principio del servicio nos recuerda a nosotros que la gloria es de Dios, que nosotros solamente somos instrumentos en su mano para Él beneficiar y bendecir a las personas. Y también dijimos que nos ayuda a descubrir el propósito de nuestra vida. El servicio nos da alegría a nosotros, como nos da satisfacción. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en nosotros que a veces tratamos de llenarla con otras cosas y con otras decisiones, y realmente lo que necesitamos es disponernos en la mano de Dios, disponernos en la mano de nuestro prójimo y estar pendiente. ¿Quién necesita ayuda? ¿Qué yo puedo hacer? Usted puede amanecer una mañana y despertar y orar, se acostumbra a orar, y si no, pues levantarse, lavarse su rostro y decir, ¿en qué yo puedo servir en esta comunidad hoy? ¿Qué yo puedo hacer de diferente a otros días? Y yo estoy seguro que usted va a tener oportunidades de servir en cualquier área de la vida. Y si usted está en una iglesia, si usted es cristiano, si usted ha entregado su vida al Señor y ha nacido de nuevo, con mayor razón usted debe aprender a servir. Usted debe aprender a servir a los demás, aprender a servir en el reino, y a medida que usted vaya adquiriendo conocimiento y sabiduría, usted va a ser un instrumento grande en las manos de Dios. Muy bien. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 7 en adelante, esto lo pueden estudiar un poco más con calma. Yo voy a ir un poquito rápido aquí con tal de cubrir lo que necesito cubrir, pero en este evangelio
específicamente Marcos 6 del 7 en adelante, capítulo 6, verso 7, Jesús comisiona a sus discípulos de 2 en 2. Él tenía 12 discípulos y luego hace 6 grupos de 2, según Marcos 6, y los envía. Ahora, al enviarlos a ellos, ahora recuerden esto, que los discípulos eran relativamente nuevos en el ministerio con Jesús. Ellos habían visto ya que Jesús sanaba, que Jesús liberaba, que Jesús oraba por los enfermos y hacía una serie de milagros, pero ellos fueron llamados para andar con Jesús, para aprender de Jesús y eventualmente ellos convertirse en apóstoles. Pero por ahora son discípulos. Discípulo es alguien que aprende. Para usted poder discipular, tiene que aprender a ser un discípulo primero. Yo necesito ser un discípulo para yo poder discipular. Entonces, y esa es la escuela de Jesús aquí. Entonces Jesús toma a sus 12 discípulos y luego los manda de 2 en 2 y les da, según este texto, autoridad sobre espíritus malignos y les da autoridad para sanar toda clase de enfermedad. En el verso 8, les ordenó que no llevaran nada para el camino. Ahora, nota, esto es importante. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Esto me recuerda a mí cuando yo era niño y vivía allá en la finca, cuando tenía que ir a visitar a mi hermana, a una de mis hermanas, y lo primero que buscaba era un bastón, era un palo. ¿Por qué? Porque siempre los perros andaban sueltos y me imagino que todavía debe ser algo similar. Los perros andan sueltos. Yo no sé realmente para qué Jesús les dijo a sus discípulos que se llevaran un bastón. Debe haber alguna razón, pero no vamos a entrar en detalle con eso ahora. Lo importante es que los mandó de 2 en 2, les dio autoridad sobre los espíritus y autoridad para sanar a los enfermos. Ahora, aunque los discípulos no entendían lo que Jesús estaba haciendo con ellos, ellos salieron y se fueron. Ahora imagínense una persona que nunca había sanado a un enfermo anteriormente. Una persona que nunca había echado fuera demonios anteriormente. Ahora ellos tenían la oportunidad de experimentar estos milagros, realizarlos y ¿saben qué? Al final ellos llegan a ser famosos. Así es que si usted quiere seguir escuchando la conclusión de esta historia, acompáñenos en nuestro próximo programa porque vamos a abundar en esto y vamos a ver cómo terminaron los discípulos y qué fue lo que aprendieron y qué fue lo que el Señor eventualmente tuvo que permitir en sus vidas para que terminaran de graduarse y poder entender el propósito de Dios. Muy bien, así es que vamos a dejar esta parte hasta aquí. Mientras tanto, usted puede ir leyendo Marcos capítulo 6, verso 7 en adelante, porque vamos a continuar con este mensaje en nuestro próximo programa. Muchas gracias, Dios los bendiga y hasta la próxima.